Estamos en vivo entonces, muy buenas tardes. Estamos, ¿cierto?, en el tercer capítulo del programa Libre Opinión que se realiza en la región de Ñuble desde la comuna de San Nicolás. Este es el tercer capítulo de la quinta temporada. Así que vamos a ir, ¿cierto?, a nuestra pauta para comenzar. Entonces, mi nombre es Lizeth Ramírez, soy comunicadora y conductora de este espacio independiente de información. Primero quiero agradecer a quienes nos acompañan en este programa de corte político y educación cívica. Este programa se enfoca en entregar información de forma responsable y efectiva. En esta nueva temporada tenemos muchos temas por abordar, recordando que se vienen las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y usted, la consulta es, ¿ya ha visto su candidato? Hoy día por Ñuble, ¿cierto? Estuvimos viendo un candidato presidenciable en nuestra región. Él fue Franco Parisi. Y bueno, estuve ahí revisando en el tiempo que se puede, ¿cierto? Revisando la entrevista. Y bueno, fue una entrevista demasiado extraña, fue de poco contenido de parte del entrevistado. No supo presentar tampoco un programa político, un programa con políticas públicas, ¿cierto?, atractivo para nuestra comunidad, para nuestra ciudadanía, ¿ya? Y hablaba de cosas como más, digamos, diplomáticas, más que, ¿cierto?, de un programa de gobierno y de qué manera va a solucionar los problemas de los chilenos y las chilenas. Entonces, desde ahí, bueno, Franco Parisi, para mí, lo digo de forma personal, nuevamente se presenta a estas candidaturas sin tener nada, digamos, objetivamente, ni tampoco presentar un programa, digamos, que sea atractivo y con políticas públicas, pero más todavía hoy día tenemos un tema de seguridad social, en el cual tampoco abordó de qué manera, ¿cierto?, va a dar las soluciones o va a continuar, ¿cierto?, con lo que se está hoy día realizando. Así que bien pobre, digamos, la presentación del candidato hoy día, en el cual no contestó preguntas, más que nada habló de lo que él siempre presenta, que es más hablar mal del otro que hablar de lo que puedo hacer yo, de qué manera puedo gestionar yo. Así que ahí hacemos la crítica, digamos, de forma constructiva al candidato. Ya, y la pregunta es también, ¿usted tiene visto su candidato? Tenemos candidatos que tenemos que revisar, que son para presidente y diputado. En nuestra región tenemos 4 diputados. Tenemos 4 diputados, perdón, 5 diputados. 5 diputados y los 5 diputados todavía no está clara tampoco su agenda y su representación de lo que han hecho en por nuestra región. Hubieron ahí algunos diputados que votaron en contra de la reforma. Bueno, tirón de oreja para ellos, él fue Cristóbal Martínez, ¿cierto? Y la diputada Sara Concha, en el cual ellos, ¿cierto?, se comprometieron en que iban a ayudar, ¿cierto?, e iban a aportar a una solución a la ciudadanía con el tema de las pensiones. No concluyeron, ¿cierto?, su promesa y vemos, ¿cierto?, una votación de forma contraria, ¿ya? Bueno, esta reflexión, lo más importante es que usted tenga la capacidad de informarse, busque información. Hoy día tenemos Google, tenemos Internet, tenemos muchas fuentes de información, tenemos también cercanos, tenemos políticos que a lo mejor se distinguen por hablar de forma correcta y presentar también cosas, digamos, de forma positiva, y consultar, preguntar, tratar de siempre despejar las dudas y no irnos por las críticas, porque hoy día vemos también mucha campaña del desprestigio. Ojo con las campañas del desprestigio. Se ocupa mucho la fake news, se ocupa también, lamentablemente, de forma negativa, los sistemas judiciales para poder, digamos, ensuciar la imagen de una persona, de algún candidato, ya, y de esta forma también contribuye o aportan, ¿cierto?, para digamos así, ensuciar la imagen de una persona, ¿ya? Hoy tenemos un excelente invitado.
y quiero agradecer enormemente que siempre esté dispuesto a darnos un tiempo, a acompañarnos, ya a educarnos, a entregarnos, ¿cierto?, herramientas positivas para que nosotros podamos identificar algunos mentirositos, ¿cierto?, algunos que quieren prometer cosas que no tienen ningún tipo de validez, que no nos van a servir absolutamente en nada, ¿ya? Así que se trata del abogado Fernando Astudillo Becerra. Él es el presidente del Partido de la Izquierda Cristiana. Es doctor en Derecho de la Universidad de Valparaíso de Chile. Tiene un magíster en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad de Valparaíso. Además, magíster en Filosofía con mención en Pensamiento Contemporáneo de la Universidad de Valparaíso. Egresó del magíster en Ética Social y Desarrollo Humano de la Universidad de Alberto Hurtado. Experto en pueblos indígenas, Derecho, Ciencia Jurídica de la Universidad Bolivariana de Chile. Abogado en el ejercicio libre de la profesión, con especialidad en Derecho Público, Derecho Indígena y Derecho Humano. Abogado patrocinante en causas de derechos humanos, vasta experiencia como docente en universidades y formación abierta sobre temas de derechos humanos, justicia y paz, poblaciones vulnerables y no violencia activa. Saludamos, ¿cierto?, con este tremendo currículum a nuestro querido Fernando Astudillo Becerra. ¿Cómo está, Fernando? No se escucha. Apagamos ahí el micrófono. Ahí está. Para que no se filtren los ruidos, lo apago. Muchas gracias, Lizeth, por su invitación. Para mí siempre es muy importante conectarme con programas de carácter local, porque entiendo y entendemos que los programas de carácter local son los que mejor informan, ¿no? Hay muchos programas de carácter nacional que más bien desinforman. Entonces hay una gran red de programas en radio y en streaming locales que hacen una tarea que debieran hacer las grandes cadenas y que no hacen, ¿no? Que es informar y entregar elementos para que cada uno pueda tener su propia opinión, y más aún cuando estamos a puertas a puertas, ya nos falta mucho para iniciar un importante proceso electoral en que vamos a elegir parte del Senado, a todos los diputados y diputadas y el presidente de la República o presidenta de la República. Así que muchas gracias por la invitación y espero ser un aporte. Usted me va preguntando y yo le voy preguntando. Vamos para allá ya. Entonces, partimos, ¿cierto?, con esto que estábamos comentando al respecto del tema de las fake news, ¿cierto? El tema también de esta estrategia política que es el lawfare, pero vamos a ir con algo más todavía contingente, ¿ya? En cuanto a las filtraciones en distintos casos de investigación que hoy se llevan a cabo, ¿ya? Se filtran chats con conversaciones que realmente no tienen relevancia, ¿ya? Y que ha dejado en evidencia los medios de comunicación, ¿ya? Que aportan a la fake news, ¿ya? Y aquí es la pregunta, ¿cuál es la forma correcta de un proceso de investigación? ¿Corresponde que este tipo de situaciones sean expuestas por parte o de los fiscales o de las fiscalías? Bueno, mire, lo primero que hay que decir es que estamos frente a un fenómeno que es un fenómeno, yo diría, lamentablemente latinoamericano, ¿ya? Y si no mundial. Y ese fenómeno responde al hecho de que se construyen a través de falsedades que se comunican a través de las redes sociales y los medios de comunicación social, se transmiten en gran escala y terminan estos convirtiéndose en verdades. Lamentablemente el espíritu crítico o la capacidad de hacer crítica está muy al debe en la mayoría de los chilenos y chilenas. Y se dicen infinidad de cosas que son absolutamente falsas. Hemos tenido ejemplos múltiples en los últimos periodos de cómo se inventan noticias que quedan, en definitiva, quedan. Ahora, en esto de responsabilidad, evidentemente que hay responsabilidad, y el primer responsable en este tema
yo diría que son los partidos políticos y son los grupos de poder que ocupan esto como un medio de propaganda para posesionar sus ideas, ¿no? Hace no mucho, en la discusión por la primera constitución o la búsqueda de la reforma constitucional, se planteaba que a la gente le iban a quitar la casa, que si tenía 2 casas iba a tener que entregar una, y se empezó a generar una situación que era absolutamente falsa. Incluso personas que no tenían propiedad, que no tenían casa, decían, no, pero es que me van a quitar la casa. Entonces, y cuestión que no tenía ningún asidero en ninguna norma del proyecto constitucional que se proponía. Lo mismo pasó con el famoso, con mi plata no, digamos, de la AFP. Entonces se fue creando una ola de desinformación y las personas lamentablemente cayeron en esa ola de desinformación y tomaron decisiones sobre información falsa. Ahora, esto está conectado, todo lo que tiene que ver con las noticias falsas, se conectan muy perfectamente con otra cuestión que es parte también de nuestra América Latina y que es el lawfare. El lawfare, que es la guerra judicial. Entonces, la guerra judicial, que consiste en definitiva que a través de los tribunales de justicia se destruyen las reputaciones de personas y con eso se las baja de cualquier evento o posibilidad de hacer una carrera política. Se hizo en Brasil con Dilma Rousseff, que fue un verdadero golpe de Estado el que se dio, se le destituyó como presidenta de la República para después descubrir que todo lo que se había planteado respecto de ella era falso. Se hizo con Lula da Silva como una forma también de bajarlo de la carrera presidencial, cuestión que lograron, lo encarcelaron, para luego determinar de que todo lo que había justificado su encarcelamiento era falso. Se ha hecho en Chile con yo diría uno de los liderazgos más importantes de la izquierda, que es Daniel Jadwe, que también se le ha hecho una persecución. Él ha prestado plena colaboración en la investigación, ha abierto sus cuentas corrientes bancarias para que lo investiguen. Sin embargo, él sigue hoy día recluido en su casa por una medida dictada por los tribunales y eso naturalmente que incide en muchas personas y desprestigia a liderazgos que son legítimos. Entonces, hay aquí una práctica que se ha hecho muy común, lo han hecho con Evo Morales en Bolivia, lo hicieron en Perú, lo han hecho en Colombia con el presidente Petro, ni hablar de Venezuela y el presidente Maduro, lo han hecho en Honduras, y así, un sinnúmero de países donde en definitiva a través, la batalla ahora la quieren ganar no en las urnas, sino que en los tribunales. Para eso inventan causa. En Argentina, la presidenta Cristina Fernández tenía abiertas más de 60 causas. De esas 60 causas solo van quedando 6. Porque todas las otras se han ido derrumbando porque no tenían ningún asidero jurídico como para que siguieran adelante. A mí no me cabe ninguna duda de que esas 6 van a quedar en absolutamente nada. Entonces, estamos, los fake news se hermanan de esto otro, que es la guerra judicial. Trabajan exactamente juntas y los responsables, no hay que hacer una gran investigación para eso, siempre son los grupos económicos, los partidos de derecha y en definitiva las oligarquías que no quieren que se vulnere lo que ellos pretenden como sus derechos. Fernando, como ciudadano, en esta guerra, digamos, de falsa información, ¿ya? Porque es un ataque, ¿ya? Continuo, ¿ya? De falsas noticias a ciertas personas o a ciertos, digamos, personas, ¿cierto?, que tienen algún cargo político.
¿De qué manera nosotros nos defendemos de esto? ¿Cuál es la forma de la ciudadanía, ¿cierto? De las comunidades, de defenderse de esta guerra, digamos, del desprestigio, ¿ya? ¿Y de qué manera nosotros podemos eh, entender o poder, digamos, limpiar y no caer en esta falsa información? Porque vemos, ¿cierto?, que hay medios independientes hoy día en Facebook, en Instagram, en distintas, digamos, redes sociales, TikTok, para qué decir, cómo trabaja, ¿ya? Cómo trabaja para un sector político. Eh, ¿Cómo la gente puede filtrar la información de todas estas noticias falsas que levantan en contra, ¿cierto?, de algunos personajes políticos? Eh, ¿Cómo nosotros podemos distinguirlo? Ya, muchas veces, lo digo en forma personal, uno conoce más que nada el historial judicial de algunos casos, ya, y comprende cómo va el seguimiento de la investigación, ya, pero hoy día con la investigación, ya nuestro sistema judicial está haciendo ver culpable, ya, a algunas personas que están siendo investigadas. Entonces, desde ahí, al mostrar, por ejemplo, al filtrar conversaciones que no tienen asidero para una investigación o que no son relevantes para el caso, ¿ya? Eh, Ahí no se está vulnerando algún derecho de parte de la persona que está siendo investigada. ¿Cuál es el procedimiento? ¿De qué manera yo puedo decir, mire, hasta aquí, porque esto no corresponde? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, pasan dos cosas. Primero, la Fiscalía ha tenido una conducta que a mí me parece de suma irresponsabilidad, porque no es posible que filtren informaciones que muchas veces están en carpetas que están bajo resguardo por una parte y por otra están bajo comillas sumario, digamos, es decir, están en una etapa no de publicidad, sino que de secreto. Entonces, claramente ahí hay una expresión política de la Fiscalía que no expresa otra cosa que la idea de fundamentar las acusaciones sobre la base de las filtraciones que llegan a la prensa y que terminan en definitiva haciendo un juicio anticipado y la gente sin haberse puesto un pie en el tribunal ya está condenada. La comunidad ya la condenó. Y eso tiene que ver con las filtraciones. Ahora, las carpetas investigativas son documentos que son como una red, ¿ya? No se pueden leer linealmente, se tienen que leer en forma de red. ¿Por qué en forma de red? Porque la carpeta se va acumulando información y esa información el fiscal tiene que cruzarla. Un ejemplo simple, recibe un testimonio de una persona X, en la carpeta va a quedar graficado su testimonio, pero en esa misma carpeta puede haber otro testimonio de otra persona que dice exactamente lo contrario de lo que dijo el primero. Entonces, ¿cuál es la verdad? Si yo filtro el primero, voy a generar la concepción en el público que se informa a través de los medios tradicionales de que el individuo o individua es culpable. Pero si filtro la segunda, voy a generar la sensación que es inocente. Entonces, por eso la carpeta es un instrumento con el cual el fiscal trabaja. No es un instrumento definitivo. Por eso el problema de las filtraciones. Porque habría que filtrar toda la carpeta y habría que dar a conocer toda la carpeta como para uno decir, aquí hay dos testigos que dijeron A y hay un testigo que dijo B. ¿Ya? Aquí hay una foto que ratifica lo que está diciendo A y no hay ninguna foto que ratifique lo que dice B. Entonces, pero todos esos elementos los tiene el fiscal. Y cuando se producen filtraciones, uno no puede dejar de pensar algo que es muy discutido en general en Chile y en América Latina, pero en lo que yo estoy plenamente convencido. Los tribunales de justicia, la fiscalía, no están en el aire.
no son personas atemporales, ¿no? Que ya no son como la diosa Temis que está con su balanza de la justicia, no, no son eso. Son personas que están comprometidas con un modelo. Son personas que, en definitiva, protegen una forma de construcción social. La imparcialidad de la fiscalía y de los tribunales que debiera existir en la práctica no existe. Es por eso que frente a dos hechos, un joven en la revuelta social del año 2020, del 2019, saca una banca de la Catedral de Puerto Montt y la quema en la calle. Va a juicio y lo condenan a 8 años. Hoy día está en la cárcel, cumpliendo 8 años de cárcel. Paralelamente, un par de muchachos en Las Condes toman frente a un grifo. El grifo. Claro, toman una piedra hasta que lo rompen y se graban y suben a la... Y se matan de la risa. Suben a las redes sociales riéndose de lo que han hecho. ¿Y cuál es la...? De 8 años, ¿a qué pasamos? A paga el grifo. Entonces, los tribunales de justicia y la fiscalía, lamentablemente, no son imparciales. Defienden un modelo y defienden definitivamente a quienes representan ese modelo. Por eso la mayor de las penas va a recibir un miembro del pueblo mapuche, pero un empresario va a irse a clases de ética. A clases de ética, sí. Así lo hemos visto. Entonces, esa es la... Y eso no es un invento, eso es así. Lo hemos visto. Entonces, la perspectiva de un poder judicial y de una fiscalía que está, como decía recién, como en las nubes, digamos, que está por sobre todo y que nada la puede tocar, no. Ellos están en la tierra y están defendiendo un modelo de construcción política y social que se llama modelo capitalista. Y hay, como todo, hay dignas excepciones como en todas partes, afortunadamente, pero esas excepciones no hacen más que confirmar la regla. Yo quiero hacer una pregunta porque tengo una duda. El que un fiscal, ¿cierto?, filtre información al respecto de un caso, ¿ya?, y haga, ¿cierto?, o publique, digamos, o envíe un comunicado a los medios de comunicación para entregar, según su perspectiva, ¿cierto?, cómo va el caso, ¿ya? ¿Eso es correcto? Ya, mi pregunta es correcto que un fiscal filtre, ¿cierto?, el proceso de la investigación, parte de la información de la investigación? ¿Eso no es en desmedro de la persona que está siendo recién investigada? Eso es una falta funcionaria. Eso sin duda, eso no está permitido, es decir, eso está expresamente prohibido. Si bien la mayoría de los expedientes investigativos son públicos, la mayoría, y por lo tanto los que tienen acceso son las partes. Las partes de... ¿Quiénes son las partes en este caso? Las partes es un concepto más del derecho civil, digamos, pero es para ayudar a la comprensión. El querellante, el abogado del querellante, la víctima, tienen acceso a eso, lo mismo que el abogado del imputado, el imputado tiene acceso a la carpeta. ¿Por qué? Por un principio básicamente del derecho a la defensa, ¿ya? Y los derechos que derivan también para la víctima de poder acusar y conocer en qué está el proceso. Pero el fiscal no puede filtrar información. Por más abierta que esté la carpeta, no puede hacerlo. Entonces, sin embargo, pasa, ¿ya? Y cuando pasa uno no deja de pensar de que ahí hay un propósito que tiene una connotación más política que jurídica y que está buscando en definitiva desprestigiar a una persona o está buscando en definitiva generar un juicio público de condena antes de que la persona vaya a un juicio oral. Impactante porque en realidad lo hemos estado viendo, ¿cierto?, en los distintos casos que se están dando a nivel político, donde se está utilizando, ¿cierto?, el sistema judicial para poder, digamos, bajar o ensuciar, ¿cierto?,
distintos personajes políticos. Algunos son reales, o sea, el caso de Katy Barriga, nadie puede, digamos, negar que Katy Barriga hace, ¿cierto? Ahí un fraude al fisco, malversación de recursos, etcétera, todo lo expuesto, ¿cierto? Que se sabe desde ese caso no tiene asidero en todo lo que tiene que ver en la parte de la administración pública, el tema de la probidad, ¿cierto? La transparencia, etcétera. Lo que pasa, Lisette, es que efectivamente, digamos, aún el caso de Katy Barriga o de cualquier otro de los muchos alcaldes de la derecha que están sometidos a proceso, porque existen también, ellos tienen derecho a defenderse y tienen ciertos derechos que hay que garantizarles. Lo que pasa es que el gran escándalo del famoso Luis Hermosilla, el gran escándalo de Luis Hermosilla, y todo el mundo habla de Hermosilla, Hermosilla, Hermosilla. Y resulta que Hermosilla es el peón. No es ni el rey, ni la reina, ni el alfil, ni la torre, ni el caballo, es el peón. Uno de los grandes responsables del caso Hermosilla es el primo del expresidente Piñera, Chadwick, que ha sido citado ha ido a declarar, etcétera, etcétera, pero no aparece ni en las cómicas hablando en lenguaje coloquial, digamos. Nadie lo persigue en el auto, ¿no? Nadie trata de sacarle una cuña. Y él, que aparece como el gran responsable, más todavía cuando sucede, muchas de las cosas que suceden cuando él es ministro del Interior, no pasa nada. No hay filtraciones, no hay formalización, no hay en definitiva ningún hecho jurídico que hoy día lo pueda perjudicar más que estar siendo investigado. Entonces ahí se da cuenta uno de que efectivamente hay una intencionalidad política detrás de la acción de fiscales y en algunos casos de jueces. Mire, yo quería decirle respecto del tema de las fake news, que se me había quedado en el tintero. Una gran filósofa, Hannah Arendt, habla sobre la mentira. Entonces, ¿y qué dice ella? Dice, mira, la mentira no apunta a que las personas crean lo que se está diciendo como mentira. Apunta a que las personas desconfíen y ya no crean en nada. De esa manera, las personas al no creer en nada pierden la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, digamos. Se anestesia. No saben en qué creer. Y por tanto, al no saber en qué creer, la mentira se convierte en verdad y da igual lo que se diga. Porque entonces, cuando esto de decir una y otra vez y ocupar los fake news y ocupar WhatsApp y crear cuentas para inventar cosas de las personas, en definitiva lo que hace es que ya nadie cree en nada. Entonces, y la mentira termina imponiéndose por el imperio de la mentira y por la incapacidad. La mentira genera esa incapacidad de las personas de empezar a saber distinguir. Y son pocos los que hacen el ejercicio de meterse en internet y decir, a ver, veamos si esta noticia es o no es cierta. Porque hoy día existen los instrumentos, pero son personas muy poquitas, diría yo, que hacen el ejercicio de tomar la información y decir esto me parece raro. Y claro, y cuando tú haces el ejercicio te dicen, no, mira, esta foto es de hace 5 años, ¿no? No, la persona no dijo esto, dijo esto otro. O la inteligencia artificial, que usaron inteligencia artificial para tomar su voz y hacerlo decir algo que no era. Que no correspondía. Claro, exactamente. Entonces, es muy complejo. Cuando uno cae en eso, es muy complejo. Entonces, la mentira se convierte en una herramienta de poder. Y eso lo hace súper bien la derecha, súper bien. Y no es algo de ahora. No. Es algo permanente en el tiempo. Si uno piensa, por ejemplo, en el tiempo de la Unidad Popular, ya se crearon cientos de mentiras respecto a lo que era el gobierno del presidente Allende. Si uno piensa en el tiempo de la dictadura militar, cientos de mentiras respecto de lo que eran los crímenes que se cometían en contra de personas indefensas.
que aparecían personas dinamitadas porque teóricamente habían ido a poner una bomba a una torre de alta tensión y no, los organismos de seguridad eran los que habían hecho eso y que habían ido con la persona, la habían dejado ahí amarrada con una bomba y la habían hecho estallar. Entonces, y uno mira los periódicos de esa época y te encuentras con que en definitiva fake news. En ese momento no lo llamaban así, digamos, pero el principio es el mismo. Sí, entendemos. Fernando, entonces estamos observando una irresponsabilidad de parte de los fiscales en esta, digamos, en estas formas de comunicarse a través de medios y entregar información entonces que no corresponde. Bueno, mire, generalizar siempre es malo, digamos, pero sin duda hay fiscales que lo hacen, sí, a mí no me cabe ninguna duda de que hay fiscales que lo hacen y que filtran ellos la información. Bueno, no creo que sean ellos mismos, ¿no? Pero dan el espacio para que se filtre esa información. Y esa es una forma de participar en algo que no es debido y que tiene una sanción administrativa para ellos. Esa es mi opinión. Yo creo que la mayoría de los fiscales están preocupados cotidianamente del trabajo del juzgamiento de los delincuentes, es decir, están en ese proceso preferentemente, pero es ineludible de que en la fiscalía y quien dirige la fiscalía, Ángel, siempre se me olvida. ¿Valencia? Ángel Valencia. Sin ninguna duda representa una corriente, una tendencia y hace acorde a eso. Por ejemplo, ¿qué pasó con Julia Chuñil? ¿Cuántas veces ha salido Ángel Valencia a hablar de ese tema a los medios de comunicación? Los medios de comunicación, ¿cuán seguimiento le han dado a ese tema que es gravísimo? Uno pudiera acercarse a decir que nada, o muy poco. ¿Cuántas veces se entrevista al fiscal que está investigando? ¿Cuántas veces se ha filtrado la carpeta de investigación? Pero nada, curiosamente nada. ¿Por qué? Porque Julia Chuñil representa evidentemente a una mujer dirigente mapuche que está contra un sistema y por lo tanto, como está contra el sistema, no le van a dar espacio, no la van a proteger y no van a generar ningún tipo de ruido comunicacional con ella. Qué lástima ver hoy día también, estamos viendo el caso de los pescadores de la embarcación, ¿cierto?, de Bruna, que la hemos ido observando, ¿cierto?, cómo ha ido cambiando día a día durante 2 ya semanas y primero una cosa y después se va dando otra cosa y la cosa se está transformando en algo totalmente espeluznante. El que desaparezca un tripulante, ¿cierto?, del Bloomer, de forma, digamos, casi milagrosa, casi enigmática, ¿ya? No, hace pensar dónde estamos, dónde está la seguridad, dónde está el derecho, ¿cierto?, de las personas. No sabemos realmente qué le pasó al testigo ahí de la embarcación, o sea, de la embarcación, ¿cierto?, del Bloomer, que desaparece desde su casa desde muy temprano y después hoy día aparece su cadáver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, yo creo que nosotros realmente no sabemos la profundidad de lo que está ocurriendo en varias cosas. En el tema de la forestación, ¿cierto? Tampoco tenemos claro cómo funciona ahí, ¿cierto? Cómo está articulado. Unas malas prácticas, ¿cierto? Con el tema ahí en Temuco, en la Araucanía, ¿cierto? Donde siempre toda la culpa, ¿cierto?, de todo lo que ocurre son los mapuches, etcétera. Y hoy día estamos viendo otro fenómeno que es muy parecido, ¿ya?, al tema de la Araucanía, pero hoy día es otro escenario, ¿cierto? Tenemos aquí el tema del mar, el tema, ¿cierto?, de la extracción de un recurso,
que a los pescadores por lo menos les da su sustento, ¿ya? Y que lamentablemente en estos últimos años han sido víctimas de una ley desigual, ¿ya? Y que lamentablemente los empobreció y los deja casi, ¿cierto?, a brazos cruzados enfrente de una industria poderosa que hoy día hace lo que quiere con el mar y nos deja lo que sobra. Y lo mismo, en el mismo escenario, vemos también que hay gente poderosa que tiene todo el recurso del agua, ¿ya? Y nos deja lo que sobra. Entonces, es espeluznante ver cada día cómo el escenario, ¿cierto?, de este caso va cambiando y para peor va cambiando en nuestras propias narices, ¿ya? Y, y nos quedamos, ¿cierto?, enmudecidos, donde no sabemos y estamos completamente desconcertados al enterarnos que aparece el cadáver de esta persona, una persona que supuestamente tenía que ir a dar su testimonio a fiscalía y no logra llegar a la fiscalía, no logra dar su testimonio. Entonces, desde aquí es escalofriante a los puntos o a los extremos que estamos llegando. Mire, bueno, el tema de la nave Bruna y de la nave Cobra tiene un nombre bien particular, el responsable de la nave Cobra, que es la que embiste a Bruna. Aquí hay un tema que es bien de fondo, y el tema bien de fondo es que estamos enfrentados a grandes y poderosos industriales de la pesca, y estamos enfrentados, por otro lado, a una pelea legislativa por conseguir mejores condiciones para los pescadores en cuanto a las cuotas de pesca. Entonces, las cuotas de pesca con la nueva ley de pesca, bueno, es importante que sepan, la ley de pesca es una ley bien compleja, es una ley que tiene casi 380 artículos, creo que son 375 artículos. La reforma que propone el presidente Boric implica modificar más de 100 artículos, pero la esencia de la modificación de la ley de pesca tiene que ver esencialmente con las cuotas de pesca. Y el conflicto que se produce es porque en la Cámara Baja o en la Cámara de Diputados y Diputadas se llega a un consenso donde la preeminencia de las cuotas de pesca, especialmente la merluza, van a tenerla los pescadores artesanales. Sin embargo, en la Cámara Alta, Senado, se cambia todo este sistema y se establecen otras cuotas de pesca que benefician a la industria pesquera y no a los trabajadores. Y ese es el tema de fondo del conflicto. Ese es el tema de fondo y eso es la base de la movilización de los pescadores artesanales. Movilización que, por supuesto, nosotros como Izquierda Cristiana respaldamos. Ahora, ¿cuál es el segundo tema que es de fondo? El segundo tema tiene que ver con que la pesca artesanal todavía corresponde a una forma de vida, a una cultura. Eso en algunos centros de pesca se ha ido perdiendo y los pescadores artesanales han tenido que derivar hacia otros trabajos como la construcción y otros derivados en esa línea, digamos. Pero el pescador artesanal durante decenas, si no centenas de años, representaba una forma de vida. Entonces, la defensa de la pesca artesanal no solo tiene que ver con una cuestión económica, sino que también tiene que ver con una cuestión cultural y social. Desarrollo. Y ese es uno de los puntos principales por los cuales uno debe priorizar la pesca artesanal. Adicionalmente, la pesca artesanal es una pesca que no produce el daño ecológico que produce la pesca industrial. La pesca artesanal permite mucho más la sustentabilidad de un sistema marino que la pesca industrial que arrasa con todo, ¿ya? Y esos son elementos que también son centrales. Entonces, el elemento de las cuotas de pesca, el elemento de que aquí está en juego una forma de construcción de vida social
que se llaman pescadores, Sí. y en que la mujer trabaja con el marido en la pesca, los hijos son pescadores. Hay una cadena que lamentablemente se ha ido perdiendo. Un Y después, ecosistema. claro, y adicionalmente a eso, el tercer elemento es que la pesca artesanal es lo que permite dar sustentabilidad a la vida marina. La pesca industrial es destructiva. Sí. Esos tres elementos hacen que lo que esté hoy día en juego es más que plata, digamos, es más que yo quiero una cuota para poder sacar y vender más o menos en el ámbito de lo que es la pesca artesanal. En la pesca industrial les interesa obviamente la cuota porque eso les permite una mayor explotación y ya. Y como si el mar, la tierra en general, fuera inagotable y no requiriera descansar ni tiempo para regenerarse. Exacto. Exacto, exacto. Consulta, Fernando, mi pregunta es, ¿por qué la Cámara Alta hace esta modificación ya una vez que ya se había, ¿cierto?, aprobado por la Cámara de Diputados, ¿cierto?, este cambio? ¿Por qué los senadores dan este vuelco y perjudicando a la ciudadanía? ¿Cuál es el rol del senador? Lo que pasa es Por... que, perdón, Ujú, ujú. termina. Sí, sí. La pregunta es, el rol del senador, eh, si se trabajó, ¿cierto? Y una de las promesas de este gobierno fue, ¿cierto? Doblegar esa ley, derogarla, ya, para poder reivindicar, ¿cierto? Al pescador. Y por qué el Senado no, le da vuelta la espalda a la gente, a su gente, a los pescadores? Bueno, lo primero que hay que decir es que tanto en la Cámara como en el Senado la mayoría la tiene la oposición o la derecha. Eso es lo primero que hay que decir. Pero respondiendo la pregunta que me formula Lisette es, las leyes, la tramitación de la ley empieza o por la Cámara de Diputados o por el Senado. Entonces, cualquier ley que se tramite yo la puedo ingresar por alguna de las dos cámaras. Se ingresó esta ley por la Cámara de Diputados, se tramitó en la Cámara de Diputados, se hicieron las modificaciones pertinentes, se discutió y se aprobó. Hecho eso, pasa a la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Senadores tiene que iniciar la discusión de la ley que aprobó la Cámara de Diputados. Todavía no es ley en realidad, todavía es proyecto de ley. Y en la Cámara de Senadores es donde se produce esta conflictividad. Cuando pasa eso, cuando se tramita una ley y la Cámara de Diputados dice A y el Senado dice B, se tiene que formar una comisión mixta que se conforma con diputados y con senadores. ¿Ya? Y ellos resuelven la problemática que haya o las diferencias que haya. Hoy día estamos en la tramitación en la Cámara Alta o en el Senado. Y ahí en el Senado es donde se han propuesto fórmulas que lo que hacen es aumentar la cuota de pesca de los industriales y rebajar la cuota de pesca de los artesanales. Y eso va a tener que discutirse con toda seguridad en una comisión mixta. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, el fundamento es muy sencillo, los intereses económicos, eso es, digamos. Si la derecha no le interesa a la gente, le interesa la plata. Entonces, eso es, digamos, si mañana, cada vez que ha habido alguna ley que apunta a obtener beneficio para las personas, en desmedro por los grandes empresarios, la derecha que hace vota en contra. Vota en contra y los avances que se han podido tener en algunas materias han sido después de muchas negociaciones con la derecha, por ejemplo, las 40 horas. ¿Ya? ¿Qué hizo la derecha frente a la jornada laboral de 40 horas? Dijo no, lo primero que fue decir que no. Y se lograron negociaciones que apuntaban a llegar a las 40 horas y por eso se hicieron graduales, etcétera, etcétera. Pero hay un dato relevante. La derecha nunca va a representar los intereses de los trabajadores ni de la gente más pobre y marginada de nuestra tierra. Nunca.
Ellos van a representar los intereses de los empresarios, de los bancos, de los grandes financistas, de los latifundistas, pero de las pesqueras industriales, no artesanales. Entonces, sí, esa es su posición. Lo que pasa es que tienen inteligencia y habilidad para engañar a las personas, porque no les dicen la verdad. Se ponen como si fueran los grandes defensores de ellos cuando en realidad están lejos, pero lejos de serlo. Y esto no es en Chile, en el mundo, en el mundo. ¿Quiénes, quiénes son los grandes defensores de los pueblos indígenas? No son la derecha política, económica y cultural. No es, nunca ha sido. Entonces, pero tienen la habilidad y la inteligencia para establecer y poner ciertos temas y la gente empieza a transmitir en esa lógica y termina votando por ellos. Y vamos a hablar de eso igual. Hoy día, como decía al principio, tuvimos, ¿cierto?, al candidato del PDG, a Franco Parisi. Y como decía, o sea, yo creo que hoy día se le hace más difícil a los candidatos tener palabrería, ya solamente dedicarse a hablar de grandes cosas, ya que no son muy elocuentes, donde muchos de los chilenos anteriormente o en algún tiempo quedamos medios colgados. Y hoy día escuchar, ¿cierto?, a un candidato como el que estuvo en la región y escuchar toda la palabrería y de todo lo que hablaba de cosas como que no venían al caso, digamos, a una presentación de un candidato del presidente de la presidencia, ¿cierto? Entonces, cuando yo escucho a un candidato que no tiene, digamos, un buen proyecto, no tiene un buen programa, no enfoca en cuanto a lo que tiene que ver con las políticas públicas, de qué manera, ¿cierto?, él va a desarrollar la economía o de qué manera él va a ayudar a la seguridad social, que ahí es donde tenemos todavía mucho al debe, ¿ya? Y tenemos un candidato que más encima tiene un mal comportamiento también, digamos, personal, un candidato que tiene un mal comportamiento moral, ¿cierto? Con sus responsabilidades. Y hoy día, por ejemplo, había mucha gente, ¿cierto?, comentando de la mala exposición, ¿cierto?, de parte de este candidato. Y por eso a mí igual me da como un poco de gusto ver que esta región por fin está, ¿cierto?, enfrentando de forma directa, de una forma muy, digamos, eficaz, y también haciendo las preguntas que corresponden, ¿cierto? Porque hoy día yo creo que a los candidatos se les va a ser mucho más difícil conquistar a la ciudadanía, ¿ya? El que no tenga clarito qué es lo que nosotros necesitamos, cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, lamentablemente no va a alcanzar a dar ni siquiera un despegue. Y en cuanto a esto, lo que quería preguntar, con el tema del sistema de pensiones, ¿es favorable? ¿No es favorable? Hoy día tenemos ahí varios eruditos que se hacen ahí un poquito, se dan la importancia de que en algunos comentarios que no es tan, digamos, relevante. Para mí, por lo menos, en mi opinión personal, es por lo menos una gran, digamos, misión. Es una gran misión que no se logró durante, ¿cuánto? 40 años después de la dictadura. Entonces, hablemos del sistema de pensiones. Mire, lo primero que hay que decir es que los que están de fiesta son las AFP. Las AFP recibían 100 y ahora van a recibir 160. Es decir, están creciendo en las platas que van a manejar en un 60%. En simple, eso tiene pequeños matices, digamos, ¿ya? Tiene pequeños matices de la manera como van a ir recibiendo esa plata, etcétera. Hay ahí toda una complejidad que es bien relativa en realidad. Pero en términos prácticos, la famosa reforma previsional no es tal. La reforma previsional lo que hace es consolidar a las AFP, porque hoy día las AFP
administraban 100 y ahora van a administrar 160. Eso para empezar a conversar. La segunda cuestión es que... Ahí está porque se dieron. Claro, la segunda cuestión, ellos siempre el discurso, en definitiva, es como quejumbroso, ¿no? Pero en definitiva, lo que se hace es intentar generar una fórmula para mejorar las pensiones gradualmente en un monto que podrían ser aproximadamente en promedio 60.000 pesos para las personas. Pero esa mejora no es mañana, esa mejora es por tramo y comienza para las personas mayores de 80 años. Entonces, ya empiezan los matices porque uno pudiera decir, bueno, igual ya la gente ganaba, no sé, 300 o ganar 360, está incrementando en un 20% su pensión, digamos, pero eso no es así. Se va a empezar por tramos y esos tramos empiezan a los mayores de 80 años. Y así, después de un periodo de tiempo, de años, entran otros tramos a recibir beneficios. Todo esto a través de un préstamo que se le hace al Estado de platas de los ahorros previsionales de las personas para financiar estos aumentos. Es decir, los trabajadores financian a los otros trabajadores con los recursos que han ido recogiendo. Y después, como es un préstamo, el Estado cuando termina la vida útil de la persona se lo tiene que restituir. Pero no es que me prestaste 10 millones y toma, ahí están 10 millones y te lo paso en la mano. No. Significa que eso entra o vuelve a la cuenta de la persona para efecto que hacer los cálculos previsionales. Pero, ¿cuál es el tema de fondo acá? El tema de fondo es que en Chile no hay un sistema de previsión social. No. Quienes tienen un sistema de previsión social son las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y quienes tienen un sistema de previsión social son quienes están en el sistema antiguo de previsión social. El sistema de previsión social se llama así, sistema de previsión social, porque es social. ¿Y esto qué significa? Que es la sociedad en su conjunto quien se compromete en generar condiciones dignas de ya no remuneración, de pensión, en aquellas personas que van terminando su vida laboral. Eso es. Pero en Chile eso no existe. Lo que existe es una cuenta de capitalización individual. Y esa cuenta de capitalización individual es como una cuenta de ahorros. Y no tiene ningún elemento de solidaridad. Los elementos de solidaridad los pone el Estado, pero no lo pone el conjunto de la sociedad, entre ellos quienes más se benefician del trabajo humano, que son los empresarios. Los empresarios no son nada sin trabajadores y trabajadoras. Si yo tengo un muy bonito restaurante y no tengo cocineros y no tengo garzones, no tengo nada. Es decir, yo para funcionar con mi lindo restaurante es indispensable que yo tenga personas que trabajen dentro de ese proyecto mío. Entonces, aquí hay una concepción que es muy grave, digamos, de el trabajo es riqueza. Sin trabajo humano no hay riqueza posible. Por eso una de las cosas que han hecho el sistema capitalista es crear un sistema financiero virtual, digamos, ¿no? Donde en definitiva se mueven las platas virtualmente, pero no hay obras concretas, no hay empresas, no hay industria, no hay... Y eso tiene un límite, porque en definitiva el límite lo da la realidad, digamos. Los negocios están ahí, uno los ve, los visita, pero funcionan, claro, porque hay capital, cierto, porque hay técnica, cierto, pero porque hay trabajo humano. Sin trabajo humano no hay nada. Entonces, el sistema de previsión social que representa la AFP no es social, no es un sistema de previsión
Y adicionalmente a eso, ofrece pensiones que son de miseria. Y la reforma va a hacer que esas pensiones sean un poco menos miserables, pero en ningún caso va a ir al fondo de la problemática, que es generar condiciones justas, ecuánimes, donde se proyecte en la sociedad chilena un nosotros. Entonces, en la construcción de un nosotros está la construcción de un nuevo sistema previsional. No más AFP es un eslogan que hay que volver a levantar, porque no más AFP. Las AFP son elementos de enriquecimiento no para los trabajadores, sino que para los grandes empresarios, para los grandes bancos, para las grandes financieras, pero no para los trabajadores. Mi consulta es, ¿nosotros hasta cuándo podemos seguir chuteando la pelota como país ya en este ámbito? Ya, y no vamos a legislar de forma seria en una política pública, ¿cierto?, que favorezca las condiciones que nos piden también los, digamos, aquellos instrumentos internacionales. Ya, nosotros estamos ahí, ¿cierto?, suscritos algunos convenios internacionales, ya, y estamos, digamos, no estamos logrando, ¿cierto?, lo que se nos pide en ese sentido, al no lograr, ¿cierto?, construir la seguridad social. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a poder seguir chuteando la pelota? Porque yo tengo entendido que los convenios internacionales están creados y están hechos, ¿cierto?, para que los países se comprometan, ¿ya?, a bajar la pobreza, a disminuir la desigualdad, ¿ya? Y nosotros en ese sentido no elaboramos hoy día la solución, ¿ya? Y no estamos hoy día, ¿cierto?, en pos a lo que se nos pide según los convenios internacionales. ¿Esto nos va a perjudicar en algún momento? Mire, lo que pasa es que el derecho internacional de los derechos humanos lo que hace es generar ciertas normativas que los países hacen suyas, y en el caso de Chile hay tratados de derechos humanos que son fundamentales y que justificarían que Chile pusiera mucho más atención a todos los problemas sociales, porque se obliga, y se obliga porque ha convertido esas normas en ley. Ha hecho que esas normas sean ley de Chile. Entonces está la norma del derecho internacional, está el tratado, Chile, a través del presidente de la República, suscribe ese tratado, se ratifica con la participación del Congreso y se convierte en una norma chilena. Entonces es evidente que hay tratados internacionales, como es, por ejemplo, el Tratado sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a ese tratado se han agregado los derechos ambientales, se le conoce como DESCA hoy día, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, es ley de la República de Chile. Y sin embargo el Estado y los gobiernos no lo respetan. Y ahí está el reconocimiento de derechos, por ejemplo, no solo de referidos a estas materias, sino que, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cuál es el problema? Por una parte, normas que son leyes en Chile no se respetan, y por otra parte tenemos, y en eso no podemos cerrar los ojos, tenemos un ciudadano o una ciudadanía que está cada día menos politizada, que está cada día menos consciente y que cada día vota por la derecha. Y que le importa menos lo que pasa políticamente. Entonces, ¿y eso por qué? Porque la derecha ha tenido la habilidad de que su proyecto de sociedad lo han ido haciendo suyo las personas. Entonces, el famoso "con mi plata no" es una expresión del individualismo más absoluto, digamos. Es decir, no, con mi plata no. Si, ¿cómo construimos en nosotros si el yo es el primero? Entonces ahí uno se ve enfrentado a la siguiente situación. Es que hay que hacer notar de que para construir el yo siempre es necesario un nosotros. Nosotros. No hay yo sin nosotros. ¿Y eso por qué?
porque nosotros somos seres gregarios. Nosotros nos educamos juntos, nos divertimos juntos, vivimos juntos en una ciudad, en un pueblo, estamos todos juntos. Entonces, las actividades que hacemos, compramos en un mismo almacén, en un mismo supermercado, pero no está para mí solo. Es una comunidad. Y esa comunidad, la idea de comunidad es la que se ha ido perdiendo. Entonces la gente hoy día no tiene desafección por la política, no tiene espíritu crítico, no lee. No quiere. Y si lee, no entiende lo que lee. Se desinforma. Entonces, y también tenemos todo un escenario que juega también a favor de todo esto, porque claro, las noticias, el periodismo, noticias a media, hablando de mentiras, o sea, yo no sé realmente mire, qué vamos a hacer con tanta mentira. Mire, piensa en lo siguiente, Elisa. Ayer Carabineros asesinó a 2 jóvenes. Sí. ¿Y cuál es la noticia? La noticia es los puntos que puede perder Colo-Colo y el desbande que se produce tratando de entrar al estadio. No es noticia que la policía, que está hecha para proteger a los chilenos, no está hecha para agredir a los chilenos, está hecho para proteger a los chilenos, es claramente responsable de la muerte de 2 jóvenes. Jóvenes que ni siquiera están en la categoría que los quieren poner, digamos, de lumpen, pero aunque hubiesen sido lumpen, ellos tienen derecho a la vida. Sí. Y no se puede responder de la manera irracional, o racional, mejor dicho, porque eso responde a una razón. Alguien da la orden para reprimir a diestra y siniestra sin importar lo que sucede. Entonces, por eso cuando se hablaba de que era necesaria una reforma de Carabineros, no era que les cambiaran el uniforme, es que les cambiaran la mentalidad, para que entendieran que la policía es fundamental en el desarrollo de los países, la policía es fundamental en la protección de la población, la policía es fundamental en la protección de los derechos humanos, es fundamental en la protección del derecho a expresión. Pero en muchas partes se cometen delitos, la policía no aparece, pero ni en las cómicas. No. Pero si usted en ese mismo lugar hace una manifestación, en 5 minutos está la policía ahí. Entonces, eso obedece a una estructura que se ordena sobre la base de la represión, de la base del temor, y sobre la base de, en definitiva, de conculcar derechos humanos que son elementales. Y sobre eso no importa la vida de, en este caso, estos 2 jóvenes. Entonces, nosotros vivimos cotidianamente atrocidades, pero Mónica Rincón se encarga de presionar a la candidata Yanet Jara para que diga que Cuba es una dictadura, o que respalda a Cuba, ¿no? Pero no se preocupa de preguntarle a Kaiser o a Kass o a Matei o a Toá cómo respalda a Estados Unidos, que Estados Unidos no solo avala el crimen sistemático de palestinos, niños y mujeres en Gaza, que ya supera los 100.000 muertos, y le entrega financiamiento, armas y respaldo político. ¿Y eso? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama crímenes de lesa humanidad. Eso se llama genocidio. Sí, eso se llama que son criminales de guerra. Entonces, y el respaldo que le dan todos los días. Y bueno, hablar de Estados Unidos es hablar del violador de derechos humanos por antonomasia. Pero nadie va a preguntarle, oiga, ¿usted está de acuerdo con Estados Unidos y no cuando todos van a rendirle culto a Estados Unidos y Norteamérica en ese ámbito y se olvidan de que el principal, no solo violador de derechos humanos del mundo, sino que además el principal país que se mete en otros países para derrocar la soberanía popular, aplastando gobiernos, entre ellos Chile, es Estados Unidos. Entonces, esto es como, hay un libro de Galeano que es muy, muy bueno, que se llama El mundo patas al revés, o El mundo patas arriba. Si puede leer,
léalo. Quien pueda leerlo, léalo. Y lo que hace Galeano es justamente desnudar todas estas cosas. Cómo funciona el mundo y cómo en definitiva está patas arriba. Lamentablemente, con más tecnología, con más información, con más acceso, ¿cierto?, a poder informarnos, pero tenemos menos capacidad de reaccionar, somos menos críticos, somos menos, digamos, buscadores para poder despejar lo que nos informa. Pero hoy día estamos viendo un movimiento en Estados Unidos de parte de la ciudadanía que no lo están mostrando, ¿cierto?, en los medios locales, en los medios convencionales, y nos estamos enterando por medios, digamos, independientes al respecto. De ahí como la gente en Estados Unidos hoy día sale a la calle ¿cómo se llama?, a protestar en contra de este hombre como es Trump. Y también por ahí en algunos portales hemos visto algunas monjas que han sido apresadas por defender niños latinos, ya que van a ser deportados, separados de sus padres. Entonces, hoy día estamos viendo la culminación de la tiranía de un país que lamentablemente está reaccionando hoy, a mi gusto, tarde. ¿Ya? Hoy día tarde el ciudadano se está movilizando y está en contra de todo este sistema, pero sin embargo vemos, ¿cierto?, cómo gana Trump ya las votaciones. Es como lo mismo que pasa con Milei. Milei nunca mintió al respecto de lo que iba a hacer con la economía en su país. Siempre les dijo qué es lo que iba a hacer y de qué manera se iba a apropiar del país. Y sin embargo también he escuchado inclusive a algunos argentinos defendiendo el sistema y el modelo económico que Milei está imponiendo en su país. Bueno, lo que usted dice es un reflejo de, efectivamente, ahí, a ver, hagamos el contrapunto, digamos. Hay mucha gente que se organiza para defender otro mundo, digamos, y para trabajar por la construcción de otro mundo. Y ese otro mundo es evidentemente un mundo que no tiene el pie en el capitalismo, ¿ya? Que quiere escapar de ese tipo de organización que es más que económica, que es más que política, es esencialmente cultural. Habemos personas que estamos en eso, pero no hemos sido capaces de construir mayoría. Somos minoría. Y ese es un dato, digamos, y es un dato importante. Yo no le temo a ser minoría. Yo temo a no caminar en la construcción de la mayoría. Y para eso lo que hay que hacer es conversar con las personas, acercarse dentro de las posibilidades que nos da cada uno de estos espacios. Por ejemplo, usted hace un tremendo trabajo con lo que hace, porque a través de eso, de este programa, usted llega a un número importante de personas, y hay un número importante de personas que puede entender que desde la cotidianidad de su vida puede ser un agente transformador. Es decir, no, a nadie hay que invitar a irse a la montaña, ¿no?, a combatir el capitalismo, no. Hay que hacerlo en los espacios donde cada uno está, hay que hacerlo en la batalla de las ideas. Es decir, tenemos que ser capaces de decir, no, mira, estamos en esta organización, pero no me gusta, no la quiero. No quiero yo no quiero las ISAPRES. Yo prefiero FONASA. Y no solo las ISAPRES, sino que también los bancos, porque son tiranos terribles. Así es, entonces, una de las maneras es el repudio moral. Entonces, ¿puedo o no yo repudiar moralmente algo? Claro, y es el primer paso. Otro es el trabajo y la coordinación entre los que nos parecemos, ¿no? Entre mis compañeros, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis vecinos. ¿Para qué? Con la finalidad de conversar, de discutir, de formarnos. En tercer lugar, participar de las elecciones y votar informado. Es decir, elige a los mejores candidatos y elige a quienes efectivamente te representen. No elijas a quien no te representa. Porque quien no te representa lo que va a hacer es no representarte. Es así de sencillo y claro. Entonces, si tú estás disconforme con tu pensión... Con los 5 diputados que tenemos en la región de Ñuble... Qué terrible, los diputados que tenemos son un dolor de cabeza. Claro, bueno, ahí
por eso uno puede, el voto es una expresión de democracia adjetiva, pero esa expresión es importante y nosotros a través del voto podemos generar cambios. Elijamos adecuadamente. Si elegimos adecuadamente, vamos a poder hacer transformaciones, porque las transformaciones, nos guste o no, se hacen desde lo cotidiano, desde lo común, pero también se hacen desde el Parlamento. Obviamente, si hacemos buenas leyes que beneficien a los trabajadores y trabajadoras, si hacemos buenas leyes que en definitiva establezcan impuestos justos para los ricos y para todas las empresas que se enriquecen y se enriquecen, si establecemos impuestos justos para quienes quieren hacer uso de nuestros minerales y así un largo etcétera, vamos a tener condiciones para satisfacer necesidades básicas de la población, para generar mejores condiciones de vivienda, de salud, de educación. Pero eso no basta, porque la felicidad no está ahí. La felicidad está en que seamos capaces de armonizar esas legítimas aspiraciones materiales con el espíritu, si somos espíritu también, o alma, o como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, tenemos que tener plazas, tenemos que ir al cine, tenemos que salir a pasear, tenemos que leer un libro si nos gusta, tenemos que salir con la familia a tomar un helado, y esas cosas requieren tiempo, espacio. Entonces, también necesitamos un Estado que nos garantice eso, que nos ponga música en las plazas donde podamos ir y escuchar conciertos, digamos. Entonces, en definitiva, hay que construir una sociedad distinta, pero eso empieza por nosotros. Si nosotros tenemos una oportunidad, elijamos bien. Mira, te voy a contar, acá en San Nicolás, bueno, lamentablemente en el tiempo que estuvo la otra administración que fue de derecha, ya se perdió el espacio de la plaza. Y en el espacio de la plaza de San Nicolás, que es una de las plazas más bonitas de todo el país, lo digo yo, que vivo en San Nicolás. Ya, la plaza más linda de todo el mundo. Lamentablemente empezamos a ver un fenómeno extraño. Empezaron a llegar los drogadictos, gente que se estaba alcoholizando, ¿cierto?, en el escenario de la plaza. Y eso nunca antes visto, ¿me entiendes por qué? Porque con la administración anterior a la de derecha, ya la plaza era un espacio social para la comunidad, donde los fines de semana ya se ocupaban para un programa que se llamaba Niños Felices, donde el municipio dispone, ¿cierto?, de juegos inflables, camas elásticas, ya, sábado y domingo para los niños, desde las 3 hasta las 7 de la tarde. Ya, eso sucedía antes de la administración de derecha. Y era, o sea, todo el tiempo, ¿ya? Yo crié a mi hijo mayor con eso, crié a mi hijo del medio y ahora el más chiquitito, gracias a Dios, lo está disfrutando. Y es completamente gratuito y está a disposición de la comunidad. Llega esta administración, ¿cierto? La nueva, ¿ya? Nuevamente se retoma ese programa, ¿ya? Y se recuperó el espacio público de la plaza, que es la más linda de todo Chile, ¿ya? Y los niños recuperaron este espacio, ¿ya? Y hoy día no tenemos gente consumiendo droga en la plaza, hoy día no tenemos gente consumiendo alcohol en la plaza, ¿me entiendes? Y se forma nuevamente un espacio social, familiar, donde también llega gente de otras comunas a disfrutar, ¿cierto?, de un fin de semana con los niños en estos juegos. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, ¿cuáles son los programas? ¿Cuáles son las propuestas que tienen las personas que van a un cargo, ¿cierto?, a disputar un cargo? Hoy día para mí fue súper decepcionante y no fue una pérdida de tiempo porque en realidad no escuché casi nada de lo que habló Franco Parisi, creo que no tiene mucho de qué hablar tampoco. Entonces, desde ahí, la gente
hablaba él de sus seguidores de Facebook. O sea, imagínate, decía, desde que tenía 7.000 seguidores hasta que ahora tiene 12.000. Yo no sé cuál es el logro de tener seguidores en Facebook. Él cree que esos 12.000 van a votar por él, o él entiende la política a través de las plataformas. Bueno, no hay que olvidarse de que por él votó más de 1 millón de personas y él no puso ni un pie en Chile. Es que peor. ¿Me En la anterior elección, él fue candidato, no puso un pie en Chile, no vino a Chile, estaba en Estados Unidos, y obtuvo más de 1 millón de votos. Es ahí donde yo voy, ¿me entiendes? Es de ahí donde yo le pido a la gente que sea coherente. La gente le echa la culpa todo al gobierno, al Estado, al alcalde de turno, etcétera. Pero resulta de que somos nosotros mismos quienes votamos por quienes nos están representando. Así es. Ahora mire, qué bueno, Lisette, que toca el tema de la plaza, porque eso es una manifestación o una expresión de que el combate a la delincuencia y la creación de seguridad no pasa por un tema represivo. Los temas represivos no funcionan. Lo que funciona son tener una policía que haga adecuada inteligencia y que por tanto pueda descubrir las bandas criminales antes de que delincan, pero lo fundamental es la educación. Los procesos de educación son fundamentales para transformar la sociedad y para enseñarle a los niños y niñas valores. Si los niños y niñas reciben valores, no va a haber ninguna posibilidad de que esos niños y niñas, cuando sean adolescentes o cuando sean adultos y adultas, delincan, porque van a haber crecido en una sociedad que la ha formado valóricamente. Y para eso es necesario garantizar su seguridad alimentaria, su seguridad en salud, su seguridad en vivienda. Y eso se puede hacer, eso no es una quimera. No es que no, es imposible, no, sí se puede. Y eso requiere reestructurar nuestro presupuesto nacional y dar otras prioridades, diferentes a las prioridades que existen hoy. Entonces, Chile hoy, que está sobre los $30.000 per cápita, tiene estándares que son más bajos que cuando Chile tenía $5.000 per cápita en términos sociales. Entonces, el tema de la delincuencia es un problema delictivo, es un problema penal, sí lo es, pero es esencialmente un problema social. Por lo tanto, todas las leyes que haya sacado este gobierno represiva, son como 50 o 60, le garantizo que no van a tener ningún efecto, ninguno. ¿Por qué? Porque la criminalidad no se combate de esa manera. Yo no digo de que no tenga que existir, no, digo, bueno, si existen, fantástico, y que ojalá nos ayuden en esto, pero solo trabajar sobre la base de leyes represivas para combatir la criminalidad no nos lleva a ninguna parte. Nos lleva a más partes habilitar plazas, que la gente ocupe esas plazas, que los niños ocupen esas plazas, y es una forma en definitiva de empezar a cerrar espacio para la criminalidad. Entonces, y eso no digamos que una cuestión que sea tan compleja de realizar, digamos, ¿no? Parece ser que sí se puede hacer. Entonces, nos han envenenado con el tema de la criminalidad y en definitiva nos han generado una cantidad enorme de normas y de leyes que lo único que hacen es crear un estado policial y que en definitiva todos somos potencialmente delincuentes. Exactamente. Entonces, por eso la importancia de la inteligencia policial, porque la inteligencia policial determina que en un universo de 1000 son 10 los delincuentes. Pero en la práctica, ¿qué hace la policía? Persigue a los 1000 y en realidad tiene que perseguir a 10. Por eso se produce la criminalización de los pueblos indígenas, la criminalización de la pobreza, la criminalización de los jóvenes pobres, la criminalización de los hombres y las mujeres negras y negros. Entonces, la criminalización
de los migrantes. Entonces, y todo está asociado a un modelo de construcción social, política y cultural que no pone el centro en la humanidad, pone el centro en el dinero. Así estamos creciendo cada día. Vamos a leer, Fernando, los comentarios. Dice climatización y calefacción. Nos dice que Ecuador con el expresidente de Correa. Después dice, mientras el pueblo vote por la derecha, nunca habrá cambio. Después también nos dice, Estados Unidos intervino en toda Latinoamérica y los medios, y todos los medios calladitos. Bueno, así nos vamos a tener que empezar a despertar de a poquitito, ¿cierto? Vamos a ir viendo cómo nos mienten en nuestra propia cara todos los días, tanto en los matinales como en las noticias, así que no vea noticias, no consuma televisión, vea por último las teleseries turcas, porque ya, por lo menos eso ya algo deja. Oiga, Lisette, mire, yo no quiero irme con un mensaje de desesperanza, ¿no? Porque yo creo firmemente en que nosotros tenemos la posibilidad de producir transformaciones. Creo que hay muchos hombres y mujeres que están intentando dar forma a una sociedad distinta, a una sociedad mejor. Creo que hay muchos hombres y mujeres que lo hacen en la cotidianidad de sus vidas, en el respeto con sus relaciones de pareja, en el respeto con sus trabajadores, en el respeto entre los trabajadores, en entender en definitiva que el bienestar está de la mano con la felicidad y la felicidad está de la mano con relaciones armoniosas. Y paralelo a eso está de la mano también con la necesidad de satisfacer necesidades básicas. Pero no, yo no quiero tener un Lamborghini, no me interesa, ¿no? Entonces, prefiero tener buenas relaciones de amistad con mis vecinos, buenas relaciones de respeto con las personas con las que me relaciono, porque eso me hace más pleno. Entonces, eso existe en la humanidad, eso existe hoy. Existen grandes liderazgos como el liderazgo de Francisco, que ha sido el único en este último tiempo capaz de decirle a la humanidad en Fratello Tutti, número 120 si quieren leerlo, que el derecho de propiedad es secundario. ¿Qué hace el capitalismo? El capitalismo pone en la punta de la pirámide el derecho de propiedad. ¿Y qué hace Francisco? Nos dice, no, el derecho de propiedad es secundario, no es primario. Entonces, ahí hay un tremendo mensaje. Por lo tanto, hay esperanza, hay pensamiento, hay compromiso, y los que estamos por un mundo nuevo tenemos que ser capaces de anticiparlo en nuestra vida más cotidiana. Y los que estamos por un mundo nuevo tenemos que ser capaces de respetar a quienes son nuestros adversarios, a quienes piensan distinto a nosotros, y tenemos que ser capaces de mostrarle que en definitiva nosotros ni los vamos a dañar, ni los vamos a matar, ni los vamos a perseguir, sino que van a tener un espacio también de desarrollo, pero en otro mundo, en otra construcción de mundo, en otra sociedad, donde la centralidad va a estar puesto en nosotros para construir el yo. Por eso hay que tener esperanza. Yo cuando era más joven, hace ya harto tiempo atrás, leí un libro de don Elder Cámara, un obispo brasileño de Recife, escribió un libro que se llama Espiral de Violencia. Y en ese libro, Espiral de Violencia, él llamaba a construir movimientos de acción, justicia y paz. Y en los movimientos de acción, justicia y paz eran pequeños movimientos de personas que se encontraban y que formaban lo que él llamaba las minorías abrahámicas. Y las minorías abrahámicas eran por Abraham, que es el padre de la fe, que en definitiva lo que invitaba a hacer es que estas minorías abrahámicas, contra toda desesperanza, viviera en plenitud los sueños, porque los sueños no son para mañana, son para hoy. Así que muchas gracias por su invitación, Lisette. No, muchas gracias a ti, Fernando, por aceptar nuestra invitación, por darnos esta cátedra, por ayudarnos también a informarnos de forma correcta, por guiarnos en las dudas y en las consultas que tenemos, y también darnos tu mirada al respecto de lo que está sucediendo con nuestra sociedad.
a nivel tanto nacional, también regional. Y bueno, como dices tú, lo principal, ¿cierto? Yo creo que es la preocupación constante de toda la sociedad de lo que vemos, de cómo esto va avanzando, ¿ya? Y está también nuestra fe de por medio. Yo soy creyente, tú también yo sé que lo eres. Creo que lo más importante está dentro de lo que tú dices, de lo que uno forma, de lo que uno hace, de lo que uno irradia y de que también uno es capaz de entregarle al prójimo. Así que también tengo fe, tengo mucha esperanza de que hay agentes transformadores, también sé que es tema solamente de voluntad y que también se puede cooperar todos los días a una mejor sociedad desde lo que uno tiene en cuanto a actitud, de cuanto a relaciones, así que también creo en eso y todos los días tengo, ¿cierto?, que estar tratando de mejorar. Así que desde ahí comparto plenamente tus palabras, agradecemos tu tiempo, lo que nos dejas, lo que nos enseñas, es enriquecedor y como siempre vamos a compartir este programa en el canal Más San Nicolás de nuestra comuna de San Nicolás. Muchas gracias de nuevo y cuando necesites yo estaré acá. Y bueno, a veces espero ser claro en algunos temas, siempre trato de simplificar para hacer comprensible temas que son muy complejos a veces y que tienen muchos tecnicismos, pero que pueden tratarse de una manera más amigable para la comprensión de todos quienes nos ven y nos escuchan. Clarísimo nos quedó todo lo que hoy día nos aportaste, así que muchas gracias, un besito muy grande y a todos nuestros espectadores y a quienes nos van a ver, ¿cierto? Una vez terminado este programa, le damos muchas gracias y esperamos, ¿cierto?, tener siempre programas de este nivel y de este tipo de calidad. Así que los dejamos, besos, nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite. Hasta pronto.